En esta oportunidad vamos a estudiar las fuentes históricas. Las fuentes históricas también se les conoce como fuentes de información de la historia o de la investigación y se le conoce como fuentes a todos aquellos elementos que nos sirven de fuente para proporcionarnos información acerca del pasado humano. Tenemos que las fuentes de información o fuentes históricas pueden ser, diríamos, las fuentes directas o primarias y las fuentes indirectas o secundarias. Dentro de las fuentes directas tenemos ahí, o las fuentes de información directas, son todos aquellos elementos que comprenden, diríamos, los elementos originales elaborados con el fin de proporcionar información acerca de hechos, sucesos o acontecimientos propios de un grupo, de una civilización o de una cultura del pasado humano. Dentro de las fuentes primarias tenemos ahí, dentro de las fuentes de información directas o primarias, tenemos también, están las crónicas, podemos ver los códices, podemos las pinturas, los petroglifos, los geoglifos, los documentos, las crónicas y las inscripciones hechas por signos y símbolos por las culturas pasadas y son propios de cada una propios de la época. También tenemos ahí que dentro de las fuentes de información, podemos encontrar también las secundarias. También se les conoce como fuentes de información indirectas. Estas fuentes de información son elaboradas, pero para su estudio requieren de interpretaciones de historiadores, arqueólogos y antropólogos. Y son todos aquellos elementos que sin tener la finalidad de proporcionar información, sin la necesidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Podemos ver ahí como las edificaciones, podemos ver como las ruinas encontradas, los utensilios, las armas, los fósiles. Entonces vemos nosotros que han sido elaboradas, diríamos, para eso, que sin tener ninguna finalidad proporcionan gran cantidad de información. Dentro de las secundarias también tenemos ahí que son el resultado de la interpretación del estudio de las fuentes primarias. Esto ya lo dijimos, que las fuentes primarias requieren de una interpretación, ya sea de historiadores, ya sea de arqueólogos, ya sea de antropólogos, y que lo podemos encontrar en los textos o en los libros o documentos escritos que a través del tiempo son los medios a través de los cuales podemos conocer, diríamos, los hechos pasados. La historia también, aparte de esto, la historia tiene sus propias finalidades. Y tenemos ahí que para explicarle cómo se produjo el pasado. Entonces, por eso son importantes conocer las fuentes de información directas e indirectas, para saber cómo se produjo el pasado, cómo vivieron los griegos, los egipcios, los romanos, los persas, los babilónicos, y cómo vivieron grupos precolombinos como los mayas, los incas, los aztecas, los chichas, diríamos. Entonces, cómo se produjo en sí su origen, su desarrollo y su decadencia. También dice que la finalidad de la historia, también a través de las fuentes de información, es dar a conocer las causas y consecuencias de los procesos históricos, todos los acontecimientos que se dieron dentro de las civilizaciones o grupos o culturas humanas. Y también nos permite conocer el pasado para mejorar el presente. Tenemos ahí, hay varios tipos de fuentes históricas. Tenemos las escritas, que podemos ver que son las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, las monedas. O sea que fuentes de información histórica o historia escrita es todo aquello que vemos, diríamos, en representaciones gráficas. Lo podemos encontrar en monedas, lo podemos encontrar en placas, lo podemos encontrar en obras literarias, o también lo podemos encontrar en todo aquel tipo de inscripciones hechas, diríamos, especialmente a través de la escritura jeroglífica. También tenemos las fuentes de información o historia no escrita. Esta la podemos ver en monumentos. Tenemos, por ejemplo, los monumentos
especialmente en Honduras podemos encontrar monumentos o restos de monumentos, diríamos, en las ruinas mayas en Copán. Podemos encontrar, diríamos, monumentos históricos también que nos datan de información a través de los monumentos, como el monumento de las, diríamos, de San Cristóbal en Gracias. Tenemos también la fortaleza de San Fernando de Omoa, la de Santa Bárbara en Trujillo, la de los Naranjos en Santa Bárbara, entre otras que tenemos restos humanos, o sea, fósiles que se han encontrado, utensilios como vasijas, edificios y testimonios orales que han sido transmitidos de una generación a otra. Estas son fuentes de información primarias. Tenemos las fuentes de información secundarias. Estas ya dijimos que son aquellos grabados que sin tener la finalidad de proporcionar información, sin embargo lo hacen. Entonces podemos hacer que a través de los libros diríamos, conocer la historia del pasado, las biografías escritas, los tratados de arte y estudios arqueológicos que se han realizado sobre los diferentes, diríamos, sobre los diferentes hallazgos, descubrimientos propios de los grupos humanos estudiados. También tenemos ahí que existen historia, la historia puede ser oral y escrita. Y podemos verla nosotros, que la historia oral es todo aquello que se transmite de una generación a la otra. Son hechos, sucesos relevantes, diríamos, que se transmiten de una generación a la otra. Dijimos que dentro de la historia oral también podemos encontrar la forma de transmitir esos conocimientos históricos, es a través del relato. El relato vemos nosotros que puede ser transmitido a través de historietas, a través de leyendas, a través de poemas, cantos, danzas, etc. Entonces tenemos ahí para concluir que la comunicación oral es una forma de establecer contacto con el pasado. Eso lo podríamos ver dentro de las fuentes de información. También tenemos la otra fuente de información, la encontramos de forma escrita, ya lo vimos ahí en monumentos, en tumbas, en medallas, lo podemos ver en mapas, en manuscritos, en planos, en periódicos, diríamos, en pergaminos, en placas, en monedas, etc. Entonces, dentro de estas fuentes podemos encontrar información, o sea, la información son fuentes de información oral, fuentes de información escrita y fuentes de información directas o primarias y secundarias. Podemos hablar y como lo hemos recalcado, que el método más utilizado en la investigación histórica es el método científico y que la técnica más utilizada en los procesos de investigación histórica tenemos que es la observación directa. En este caso vemos que las fuentes históricas se definen como cualquier huella dejada por el ser humano. Tenemos ahí las huellas dejadas por el hombre, que estas huellas pueden ser, diríamos, ya vimos, monumentos, construcciones, diríamos, vasijas, collares, pinturas, cuchillos, pedernales, papiros, diríamos, en los cuales data información sobre la cultura, diríamos, y las formas y estilos de vida, así como también los tipos de organización social establecidas por las diferentes culturas humanas para poder establecer, diríamos, su forma de organización social, su origen, su desarrollo. La historia es una ciencia que estudia la sociedad a través del tiempo, a través del lugar y a través del espacio. La ciencia es la que estudia todos los hechos históricos. Es decir, de forma cronológica. Podemos ver ahí dentro de las formas de estudio que el hombre realiza, lo podemos hacer a través de archivos, a través de, diríamos, de cuestionarios, entrevistas. Entonces vemos nosotros que los hechos históricos es importante conocerlos para poder comprender el presente y para poder transformar el futuro. Entonces no podemos conocer la historia, diríamos, de una forma superficial o de manera subjetiva, sino que debe realizarse de manera objetiva, tomando en cuenta, diríamos, realmente las causas y consecuencias a través de las cuales se dieron los hechos históricos. Podemos decir también que la historia, diríamos, es la que nos proporciona información que tiene validez, diríamos, universal. Ahí podemos ver que para toda ciencia, a través de ella el hombre conoce y transforma su realidad. Es importante conocer los acontecimientos históricos del pasado
Podemos hacerlo de manera directa o de manera indirecta. Pero a través de la historia conocemos los sucesos y acontecimientos porque los conocemos a través del invento histórico más grande que realizó el ser humano, que es la escritura. Recordemos que el hombre, para comprender el presente y para estudiarla y transformarla de manera imparcial, todo hecho o suceso debemos de conocer, diríamos, el pasado humano. Y vemos nosotros que el origen de la historia se radica en el surgimiento de en la invención, diríamos, de la escritura y el descubrimiento de la agricultura. Esos fueron los sucesos o los factores que determinaron el origen de la historia y marcan, diríamos, el inicio entre la prehistoria y la historia. Y que dijimos que la prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad y de la cual se tiene muy poca información porque se carecía de la escritura. Entonces hoy en día conocemos los procesos de desarrollo y evolución del ser humano a través del invento más grande de la historia, que es, diríamos, que es en sí lo que es la historia. Entonces tenemos ahí que a toda persona dedicada al estudio de la historia o de hechos o sucesos históricos, diríamos, los cuales fueron iniciados por Heródoto en la cultura griega, entonces a eso se les llaman historiadores. Y el historiador recurre a dos ciencias importantes para poder explicar, para poder comprender y para poder especificar, diríamos, sus descubrimientos, hechos o sucesos, y recurre a lo que es la cronología y la geografía. La cronología es la ciencia que estudia los hechos históricos de forma ordenada, tal y como se fueron dando. Entonces, y la geografía es la ciencia que estudia los lugares o determina los lugares o áreas geográficas en los cuales se dieron los hechos o sucesos históricos. También tenemos ahí que para comprender la historia, ¿verdad? Y para que la historia tenga validez a través del hombre y para transformar la realidad, tenemos que realizar estas investigaciones, se hacen a través de técnicas de investigación. Ahí tenemos la investigación documental, que es a través de documentos, a través de textos y que los cuales se hacen de manera minuciosa. También podemos hacer uso de la investigación testimonial u objetiva, que es la que se busca a través de expresiones o datos mediante encuestas y cuestionarios, a través de los cuales se realizan un trabajo de campo para conocer cuál es la realidad a través o la veracidad de los personajes que participaron o que observaron o tienen un conocimiento sobre el acontecer en investigación. También tenemos ahí que esto se puede realizar a través de un trabajo de campo. Es importante, diríamos, escuchar los relatos, apreciar las exposiciones, visitar las galerías, los museos, escuchar narraciones, observar y leer documentos, realizar actividades como ver reliquias históricas, etcétera. ¿Para qué? Para comprender realmente cuáles fueron las formas o los sucesos, diríamos, o los contenidos o las perspectivas, diríamos, que conllevaron al hombre a obtener uno de los mayores descubrimientos o desarrollos humanos a través de la historia. Es importante, diríamos, escuchar relatos, leyendas, fábulas, y para eso tenemos que auxiliarnos de algunos recursos para, diríamos, llevar un registro sobre la investigación histórica que hemos realizado. Y por eso lo podemos hacer a través de lápiz, podemos usar un lápiz, un papel, podemos utilizar cuadernos de apuntes, diccionarios, una cámara, un reloj, diríamos, para tener evidencia sobre la investigación histórica que hemos ido realizando. Es importante, a través de las fuentes de información, diríamos, utilizar métodos apropiados, los cuales den la veracidad, diríamos, y la autenticidad de una investigación histórica. Es decir, que los métodos son procedimientos a través de los cuales vamos a realizar una investigación y sobre los propósitos que vamos a utilizar. No solamente podemos utilizar el método científico, podemos utilizar el método histórico, podemos utilizar el método descriptivo, el método deductivo, inductivo, diríamos, para poder establecer, diríamos, cuáles son los mecanismos o las pautas o procedimientos que conlleven a obtener los mejores logros y los mejores resultados sobre la investigación histórica propuesta. Así que en la próxima sesión nos veremos en el próximo tema, que sería el estudio
diríamos, de la división de la historia. Nos vemos en la próxima clase.